Después de vender mi empresa por 8 millones de euros, organicé una fiesta para celebrar. Justo antes del brindis, vi a mi nuera verter algo en mi copa de cava. Cuando nadie miraba, la cambié silenciosamente por la copa de su madre. Pocos minutos después, ella comenzó a convulsionar en el suelo. Mi nombre es Elena Montero. Tengo 68 años y acabo de descubrir que mi propia familia planeaba asesinarme. 2 horas antes, mi cocina estaba repleta de risas y celebraciones. Acababa de vender mi consultoría financiera por 8 millones de euros. Nada mal para un negocio que construí desde cero después de enviudar hace 14 años. Mi hijo, Ricardo, insistió en organizar la fiesta diciendo que yo merecía celebrar y que dejara que Beatriz, mi nuera, se encargara de todo, que yo solo debía relajarme. Debería haberme dado cuenta cuando Beatriz, la misma mujer que se quejaba de lavar una taza de café, de repente se transformó en organizadora profesional, arreglando flores y puliendo copas como si su vida dependiera de ello, y quizás dependía. La fiesta estaba preciosa con unas 30 personas, compañeros de trabajo, vecinos y familia. Beatriz incluso había contratado a un camarero profesional diciendo que nada era demasiado para mí mientras apretaba mi brazo con sus uñas perfectamente hechas. Yo conversaba con mi ex socia cuando lo vi todo, Beatriz junto a la mesa de cavas, mirando nerviosamente alrededor antes de sacar un frasco diminuto de su bolso. Sentí que mi sangre se helaba al verla verter el contenido en una copa específica, aquella con una pequeña marca en el borde que yo siempre usaba en las fiestas. Una persona sensata habría gritado, llamado a la policía o la habría confrontado en ese momento. Pero aprendí en los negocios que a veces la mejor forma de capturar una serpiente es dejarla pensar que ha acorralado a un ratón. Entonces sonreí, saludé con la mano y continué observando. Beatriz tomó mi copa marcada y caminó en mi dirección con una expresión de preocupación filial, diciendo que yo parecía cansada, que tomara cava, que me lo merecía. Acepté la copa, le agradecí cariñosamente y esperé. 10 minutos después, cuando ella estaba distraída mostrando su nueva pulsera de diamantes a los vecinos, discretamente cambié las copas con su madre, Vera, que estaba cerca sin bebida en las manos. Vera siempre había sido un poco distraída. Ella tomó la copa más cercana sin pensar, justamente la que dejé al lado de su bolso. En menos de 5 minutos ya estaba elogiando el sabor peculiar del cava. El resto sucedió demasiado rápido. La copa se deslizó de las manos de Vera en el mismo instante en que ella cayó al suelo de mármol de mi cocina, espuma acumulándose en la comisura de sus labios. Me arrodillé al lado de Vera mientras Beatriz gritaba para que alguien llamara al 112. Su actuación de angustia era casi convincente, casi. El problema de ser una asesina es que el pánico real y el fingido son fáciles de distinguir cuando sabes qué buscar. Ricardo se abrió paso entre el grupo preguntando qué había pasado. Su rostro estaba pálido, pero noté algo más en su expresión, una mirada fugaz hacia Beatriz que duró apenas un segundo, tiempo suficiente. En el hospital, me quedé lo suficientemente cerca para escuchar las conversaciones del equipo médico. El estado de Vera fue registrado como envenenamiento agudo por alcaloides vegetales, mencionó el médico, bastante específico, como si alguien hubiera investigado bien sobre toxinas imposibles de rastrear. Beatriz caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Ricardo permanecía rígido en una silla de plástico, su móvil vibraba con mensajes que parecía reacio a leer. Beatriz repitió por 5ª vez que esto era horrible, que pobre mamá, que no entendía cómo había sucedido. Le di una palmadita en el hombro diciendo que estas cosas suelen ser un misterio, querida, que estaba segura de que los médicos descubrirían la causa. Entonces añadí casualmente que suerte que ella no había bebido mucho de ese cava, solo algunos sorbos antes de desmayarse. El paso de Beatriz vaciló imperceptiblemente preguntando si yo pensaba que había sido el cava. Le dije que estaba segura de que no, solo la mente de una vieja buscando conexiones donde no las hay. Pero el rostro de Beatriz palideció y sus manos temblaron cuando tomó su taza de café. Esa noche pasé horas en mi despacho haciendo lo que siempre hice bien, investigar. No necesitaba ordenadores ni bases de datos, solo memoria clara y mente desconfiada. Enumeré todo lo que sabía sobre la situación financiera de Ricardo y Beatriz. Su despacho de arquitectura había estado tambaleándose durante años. El negocio de joyería de ella era solo un pasatiempo caro sin beneficio real. Vivían demasiado bien para lo que realmente ganaban. Revisando mis talonarios de cheques,
me di cuenta de que en 5 años les había dado casi 200.000 euros en lo que yo llamaba regalos, inversiones en su felicidad, nunca préstamos porque eso habría sido de mal gusto. Pero ahora comenzaba a pensar si ellos lo veían diferente, menos como generosidad materna y más como adelantos de una herencia que no podían esperar a recibir. El teléfono sonó a las 7:30. Era Beatriz verificando si yo estaba bien, diciendo que no había dormido pensando en mí, que después de lo que pasó con su mamá, le preocupaba que tal vez la comida o las bebidas estuvieran contaminadas, que si yo me había sentido mal. Que atenta, verificando si el veneno había llegado a su destino. Le dije que para nada, querida, que me sentía perfectamente. Ricardo apareció la mañana siguiente con pan de mi panadería favorita, diciendo que pensó que me gustaría desayunar, que apostaba a que apenas había comido el día anterior después de todo. Mientras se movía por mi cocina, abriendo armarios que conocía desde niño, sentí una tristeza extraña. Este todavía era mi pequeño, cuando se había convertido en el hombre que se quedaba callado mientras su esposa intentaba matar a su madre. Ricardo me preguntó cómo estaba y le dije que ya me conocía, que hacía falta más que un susto para afectar estos huesos viejos. Él sonrió, pero sus ojos no acompañaron, diciendo que eso era lo que temía. ¡Qué comentario tan extraño! Continuó diciendo que la cuestión era que Beatriz y él habían hablado sobre mi situación. Le pregunté qué situación. Me dijo que yo tenía 68 años, que vivía sola en esta casa enorme, que todo ese dinero de la venta, con un gesto vago, parecía demasiado para que una persona lo gestionara sola. Le agradecí la preocupación, hijo. Ricardo se inclinó hacia adelante diciendo que pensara en lo que pasó ayer con Vera, que qué pasaría si me caía y nadie me encontraba durante horas. La audacia era increíble, estaba usando el intento de asesinato fracasado como argumento de por qué necesitaba su protección. Le dije que Vera se desmayó en una fiesta con 30 testigos, que los paramédicos llegaron en minutos, que difícilmente eso era una advertencia sobre vivir sola. Él dijo que no era eso lo que quería decir y se pasó las manos por el pelo, ese gesto de la adolescencia cuando iba a pedirme algo que sabía que yo rechazaría. Me dijo que Mayra, que Beatriz y él habían investigado, que había comunidades muy bonitas para adultos activos, lugares donde tendría gente alrededor, actividades, médicos disponibles. El discurso de la residencia. Le dije que atentos y le pregunté que suponía que ya tenían algo en mente. Él respondió que de hecho sí y me mostró fotos en su móvil del residencial Pinar Sereno, diciendo que estaba a solo 15 minutos de su casa, con campo de golf, spa, actividades culturales. Le dije que parecía encantador pero que estaba bastante feliz aquí, que esta casa guardaba muchos recuerdos de su padre. Ricardo dijo que papá murió hace 14 años, que si no pensaba que era hora de comenzar una nueva etapa. Le dije que lo pensaría. Su alivio fue evidente, diciendo que claro, que tal vez podríamos visitar el lugar la próxima semana, solo para conocer. Después de que se fue, llamé a mi abogado, el doctor Sergio Tavares. Había sido mi consejero durante 2 décadas, meticuloso, discreto y exactamente el tipo de abogado que necesitas cuando sospechas que tu familia quiere matarte. Le conté todo. Sergio me preguntó si estaba segura de lo que vi y le dije que tan segura como de estar sentada en esta silla. Él me dijo que el problema era probar intención, que Beatriz podía decir que añadía algo inofensivo al cava, un suplemento, un saborizante. Le dije entonces que hiciéramos el análisis. Sergio dijo que incluso con veneno comprobado, no podíamos probar que el objetivo era yo específicamente, pero que había algo más preocupante, que si eran capaces de matarme por dinero, podían intentar otros caminos, impugnar mi capacidad legal, por ejemplo. La idea de la residencia cobró sentido completo: aislarme, rodearme de médicos dispuestos a documentar signos de confusión o demencia. Le pregunté qué necesitaba hacer. Sergio abrió una carpeta gruesa diciendo que primero íbamos a documentar mi estado mental actual, que iba a organizar una evaluación con un psiquiatra geriátrico, y después nos pondríamos creativos con la planificación de mi herencia. Su sonrisa era afilada, diciendo que si Ricardo y Beatriz querían jugar con mi dinero, que jugaran, pero con mis reglas. Pasé el día siguiente instalando cámaras de seguridad, sensores de movimiento y un botón de pánico. También actualicé mi testamento. El nuevo testamento reducía la herencia de Ricardo de todo a un fondo modesto que le daría 15.000 euros al año por el resto de su vida, suficiente para vivir bien, pero no para mantener el ritmo de vida que llevaban.
La mayor parte de mis bienes irían a investigación contra el cáncer e instituciones benéficas. En cuanto a Beatriz, no recibiría nada, ni un céntimo. Ricardo y Beatriz vinieron al día siguiente con rostros serios. Ricardo me dijo que mamá, necesitamos hablar cuando abrí la puerta. Se sentaron en el salón. Beatriz en el borde del sofá, lista para huir. Ricardo mirando alrededor, notando la cámara nueva en la esquina. Me preguntó por la cámara nueva y le dije que era por el robo de paquetes, que hoy en día hay que cuidarse. Beatriz carraspeó diciendo que habían estado pensando en lo que pasó con su mamá, que se sentían terribles por haber hecho la fiesta allí, que si algo que trajeron la dejó enferma. Le dije que estaba segura de que no fue nada que ellos trajeron, querida. Ricardo insistió que sí fue, que qué pasaría si algo estuviera mal con el cava o la comida, que nunca se perdonaría si sin querer me hubieran puesto en peligro. Ahí estaba la preparación para lo que planeaban. Beatriz dijo que la cuestión era que pensaban que lo mejor sería cuidar de mí por un tiempo, solo hasta tener certeza de que estaba segura. Ricardo intervino diciendo que podría quedarme con ellos temporalmente hasta aclarar qué había pasado. Dejé que el silencio se prolongara. Les dije que amabilidad, pero que aquí estaba perfectamente segura. Beatriz replicó con tono más duro preguntando si de verdad, que yo tenía 68 años, que vivía sola, que qué pasaría si algo sucedía y nadie lo sabía durante días. Le dije que sabía, que ellos tenían razón, que a mi edad cualquier cosa podía pasar, por eso había pasado el día actualizando mi testamento. La temperatura en el salón cayó abruptamente. Beatriz preguntó con voz neutra si había dicho mi testamento. Le dije que sí, que era increíble cómo un encuentro con la muerte, incluso la de otra persona, te hacía reflexionar, que me di cuenta de que mi testamento antiguo estaba muy desactualizado. El rostro de Ricardo palideció preguntando qué tipo de cambios. Sonreí con la misma sonrisa que usaba cuando él tenía 8 años y lo pillaba mintiendo. Le dije que solo ajustes menores para reflejar mis prioridades actuales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Al día siguiente, recibí una visita inesperada. Vera López apareció en mi puerta, pálida pero firme diciendo que necesitaba hablar conmigo, que era sobre aquella noche. Preparé té y la escuché. Vera me dijo que Beatriz le había dicho que tuvo reacción a un medicamento, pero que no tomaba nada aparte de vitaminas desde hacía años, que recordaba que el cava tenía un sabor extraño, amargo, casi metálico, que también vio a Beatriz cerca de la mesa de bebidas con un frasco pequeño. Mi pulso se aceleró. La voz de Vera tembló diciendo que pensaba que su hija intentó envenenarme. Le pregunté por qué pensaría eso. Ella respondió que porque Beatriz pasaba meses hablando de mi dinero, de cómo sería más fácil si algo me pasara. Tomé una decisión. Vera merecía saber la verdad. Le dije que yo vi a Beatriz poner algo en mi copa de cava, que cambié las bebidas a propósito. Todo el color desapareció de su rostro diciendo que ella intentó matarme y que Vera casi murió en mi lugar. Vera preguntó finalmente qué iba a hacer. Le dije que iba a darles exactamente lo que querían, solo que no de la manera que esperaban recibirlo. El viernes por la mañana, Ricardo y Beatriz llegaron puntualmente a las 9, ambos vestidos como si fueran a una reunión de negocios. Ricardo apenas contenía la emoción preguntando si ya había decidido, mamá. Le dije que había decidido y saqué los papeles del residencial Pinar Sereno, ya firmados y autenticados ante notario diciendo que pensaba que ellos tenían razón, que era hora de comenzar un nuevo capítulo. El alivio de Beatriz fue evidente. Le dije a Ricardo que también había firmado los papeles del poder notarial. Las manos de Ricardo temblaron al tomar los documentos diciendo que esta era la decisión correcta, mamá. Pasé la hora siguiente revisando papeles. Beatriz tecleaba rápido en el portátil mientras yo proporcionaba números de cuenta y códigos de acceso. Cada pocos minutos intercambiaban miradas significativas. Les dije que había una cosa más, que necesitaba firmar algunos papeles adicionales con mi abogado antes de que la transferencia fuera oficial. Ricardo dijo que claro, que si queríamos que me llevaran a su despacho. Le dije que en realidad él venía aquí, que el doctor Tavares debía llegar en cualquier momento. Sonó el timbre. Pero no era Sergio Tavares en mi puerta. Era la inspectora Ana Costa de la Policía Nacional, acompañada de un colega. La inspectora dijo que era la señora Montero, que necesitaban hablar sobre un incidente ocurrido en mi casa esta semana. Ricardo se levantó rápidamente preguntando qué tipo de incidente.
La inspectora respondió que un supuesto envenenamiento, que entendían que hubo una emergencia médica aquí durante una fiesta. El rostro de Beatriz se puso muy pálido. Ella dijo que esa fue su madre, que tuvo reacción al medicamento, que los médicos dijeron que no fue grave. La inspectora Costa sacó un bloc de notas diciendo que en realidad los análisis toxicológicos mostraban que su madre ingirió extracto concentrado de adelfa, que eso no era medicamento sino veneno mortal. El silencio en el salón era ensordecedor. La inspectora continuó diciendo que también analizaron el cava que sobró de aquella noche, que la botella abierta para la fiesta contenía el mismo extracto de adelfa, que alguien envenenó deliberadamente ese cava. Ricardo miraba a Beatriz con horror creciente preguntando qué había hecho. Beatriz gritó que no había hecho nada, que esto era una locura. La inspectora Costa dijo que eso era lo que estaban tratando de descubrir, especialmente porque la copa de cava, con mayor concentración de veneno, estaba destinada originalmente a mí. Les dije con calma que había algo más, que por favor le mostraran la póliza de seguro. La inspectora asintió y sacó otro documento diciendo que señora Beatriz habían descubierto que hace 6 meses contrató una póliza de vida de $500,000 sobre mí, que eso le daba un claro motivo financiero. Beatriz susurró que esto era una locura, que Elena, que les dijera que esto era una locura. Miré a mi nuera diciéndole que yo la vi poner veneno en mi copa, Beatriz, que cambié nuestras bebidas deliberadamente. La cabeza de Ricardo se levantó bruscamente preguntando si yo sabía, si sabía que ella estaba intentando envenenarme. Le dije que lo supe hace días, que también sabía de su situación financiera, del doctor Méndez, el psiquiatra que estaba pagando para evaluarme, de su plan para declararme incompetente, que lo sabía todo. Los papeles del poder notarial se deslizaron de los dedos entumecidos de Ricardo. Él dijo que mamá, que él nunca, que juraba que no sabía sobre el veneno. Le pregunté, pero sabías de todo lo demás, ¿verdad? La residencia, el poder notarial, el plan para quedarse con mi dinero. El silencio de Ricardo fue respuesta suficiente. La inspectora Costa dio un paso adelante diciendo que Beatriz Ferreira quedaba detenida por intento de homicidio. 3 meses después, me senté en mi jardín observando las rosas florecer. Beatriz fue sentenciada a 12 años por intento de homicidio. Ricardo recibió 2 años por conspiración. Mi nieta, Sofía, me había llamado la noche anterior. A los 15 años, era lo suficientemente mayor para entender lo que sus padres hicieron diciéndome abuela Elena, lo siento. Le dije que lo sé, querida, que nada de esto es culpa tuya. Ella preguntó si podía visitarme ese verano y le dije que me encantaría. Vera López se había convertido en una amiga inesperada. Nos encontrábamos 2 veces por semana para tomar café, 2 mujeres unidas por la extraña experiencia de sobrevivir a la traición de la propia familia. Mi móvil vibró con un mensaje de Sofía diciendo que abuela, que había aprobado el examen de acceso a Derecho en la Complutense, que no podía esperar a contarme todo cuando fuera a visitarme. Sonreí al escribir la respuesta diciendo enhorabuena, mi amor, estoy tan orgullosa de ti. Quizás esta era la verdadera victoria, no evitar el plan de Ricardo y Beatriz, sino garantizar que la siguiente generación tuviera la oportunidad de elegir mejor. Las rosas en mi jardín florecían hermosamente. La casa estaba tranquila, protegida por sistemas de seguridad y documentos legales que garantizaban mi independencia. Puede que tuviera 68 años, pero estaba lejos de ser indefensa. Y cualquiera que intentara probar esa teoría aprendería, como Ricardo y Beatriz aprendieron, que subestimar a una mujer mayor y astuta es un error muy caro. A veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y garantizar que las personas que intentaron perjudicarte no disfruten de los frutos de sus planes. Lo conseguí y dormiría tranquila sabiendo eso. Después de todo, a mi edad, una buena noche de sueño vale más que todo el dinero del mundo.